Hola amigos, os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Hacía tiempo que no publicaba ninguno porque no tenía o no sentía la necesidad de hacerlo, pero últimamente he recibido un mensaje que es uno más dentro de una serie de mensajes que a lo largo de los años de publicación de historias varias en el blog he ido recibiendo, ¿vale? Son siempre el mismo tipo de mensaje. Es un mensaje muy breve, muy corto, muy conciso y sin ninguna aclaración. El mensaje viene a decir algo así como: ¿por qué dices Linux cuando deberías decir GNU Linux? Sin más explicaciones, ¿vale? Entonces he decidido, pensando en redactar una vez más una explicación sobre el tema, al final creo que lo mejor va a ser que grabe algo en vídeo para de esa forma, cada vez que alguien me escriba, hacerle un enlace, ponerle el enlace que se vaya a este vídeo y que vea la explicación, ¿vale? Quiero decir, no estoy cabreado, aunque lo parezca por el tono, no estoy enfadado. Es simplemente que creo que es más cómodo hacer esta explicación en vídeo que por escrito, sin más. Y además creo que es un tema interesante, o medianamente interesante. Bien, GNU Linux y Linux. Sobre este tema, que además aparece en muchos blogs, en foros, en páginas web dedicadas al mundo del pingüino, se puede hablar largo y tendido. Y se puede hablar desde muchos puntos de vista. Por un lado está el punto de vista técnico, del nombre de las cosas, de quien le dio nombre a las cosas. Y desde ese punto de vista no hay discusión. Linux no debería llamarse solo Linux, es GNU Linux porque ese es el nombre con el que fue bautizado este sistema operativo. Y es que además GNU es una parte muy importante de Linux porque GNU es el comienzo del movimiento del software libre. Y en ese sentido creo que efectivamente es justo reconocerle ese mérito a Richard Stallman y a la FSF, la Fundación del Software Libre, por haber puesto en marcha todo esto que nos permite esto que estamos haciendo ahora, que es comunicarnos a través de sistemas operativos libres, con programas libres y todo eso de forma gratuita y completamente libre. Y en ese sentido, pues no se puede decir nada. Efectivamente, Linux es GNU Linux y conviene recordar de vez en cuando que GNU está detrás y que la Fundación del Software Libre está detrás de ello y que estamos aquí hablando pues gracias a eso, ¿no? Pero es que hay más puntos de vista. Y además creo que no soy sospechoso de estar en contra del software libre. Ni hay una conspiración para borrar del mapa la idea de GNU y que prevalezca Linux en absoluto. De hecho, estaba haciendo una búsqueda y en mi blog, en una de 25, esta es una búsqueda mostrando las entradas para la consulta GNU Linux ordenadas por relevancia. Y creo que no soy sospechoso, insisto, de no mencionarlo. Es que en el blog lo menciono constantemente. Vamos a ver entradas anteriores y desde el principio del blog siempre lo he mencionado sin problema. Es decir, no lo he ignorado. Si esa era la duda que podía tener alguno. Hay entradas y entradas y artículos y más artículos donde se menciona una y otra vez. Hay docenas. No siempre, pero lo menciono. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Así que por ese lado, eliminemos la idea de que, uno, desconozco que se llama GNU Linux a Linux, porque lo sé. Y dos, no pretendo ignorarlo, no lo hago a propósito. Eso desde el punto de vista técnico. Luego tenemos el punto de vista lingüístico, del nombre de las cosas. Desde el punto de vista técnico puedo hablar lo que puedo hablar, no soy un experto en Linux, ¿vale? Ni mi blog pretende serlo, ni el canal de YouTube. No intento vender motos, yo comparto mis conocimientos, lo que voy aprendiendo con el mundo, con la gente, porque soy profesor y me gusta hacerlo. Y creo que hago bien, además. Creo que hago cierta labor social compartiendo estos conocimientos y ayudando a la gente a conocer estas cosas. Pero el contenido está muy limitado por esos conocimientos. Además de ello, el público objetivo del blog y del canal de YouTube también es un público muy de entrada en el mundo de Linux. Es gente que no conoce el sistema todavía, que acaba de empezar con él y que necesita esa ayuda, que necesita información. Eso es importante para lo que diré después, ¿vale? Como os decía, el otro punto de vista para hablar de este tema es el punto de vista lingüístico. Y en ese terreno sí que soy experto, porque soy filólogo, estudié eso en la carrera, así que académicamente, laboralmente e intelectualmente creo que estoy habilitado para hablar desde ese punto de vista con cierta seguridad y que lo que yo digo pueda ser tenido en cuenta porque sé de lo que hablo.
En ese sentido, decir Linux en lugar de GNU Linux es lo mismo que decir Estados Unidos en lugar de Estados Unidos de América. Me explico. No hay otros Estados Unidos que no sean los de América, a no ser que tengamos Emiratos Árabes Unidos como un conjunto de estados, o incluso la España de las autonomías como una federación de estados, que no lo es, pero bueno, prácticamente, o el Estado federal alemán como un conjunto de estados, pero es que la nomenclatura de todos esos estados no es Estados Unidos. Es decir, no vamos a poder confundir jamás los Estados Unidos de América con otros Estados Unidos, a no ser que se monten los Estados Unidos de Europa. En ese caso ya tendríamos un pequeño problema. Incluso habiendo ese problema, aunque hubiese Estados Unidos de Europa, los Estados Unidos probablemente seguirían siendo los Estados Unidos de América, por antonomasia que se dice. Solo en los casos donde pudiese haber confusión, tendríamos que puntualizar que estamos hablando de los Estados Unidos de América. Y estoy hablando de algo hipotético, ¿vale? De algo que probablemente no vaya a ocurrir, que haya unos Estados Unidos de Europa, o sí, yo qué sé, esto no es un blog de política. Aunque me lo estoy planteando. El caso es que con Linux ni siquiera ocurre eso, ni siquiera vamos a encontrarnos con ese extremo, porque no hay Linux que no sea GNU. ¿Me explico? O sea, cuando dices Linux, necesariamente te refieres a GNU Linux. No hay confusión posible, con lo cual, si yo menciono a Linux en el canal... Ostras, qué grano tengo enorme, ¿no? ¡Wow! Gigantesco, me acabo de fijar. Esto me pasa por no mirarme al espejo. Madre mía, ¿lo podré editar con Cinelerra? Dios mío, no, espero que no os fijéis vosotros o no miréis. Mirad para otro lado, cerrad los ojos, yo qué sé. Lo que os decía, en tanto no hay confusión con el mensaje que transmito, creo que por comodidad y por facilitar la comprensión para los que me escuchan, es mucho más eficiente decir Linux que decir GNU Linux. Es más corto, suena mejor estéticamente al oído y no es tan... ¿cómo decirlo? No quiero emplear la palabra amenazador, ¿vale? Pero es lo que me sale. No amenaza al intelecto tanto como ese extraño acrónimo de GNU Linux, que además es... Lo puedes pronunciar como acrónimo, puedes intentar pronunciarlo, ¿no? En relación con esto hay una anécdota de Richard Stallman que decía que la única forma incorrecta de pronunciar GNU, cuando le preguntaban, oye, ¿cómo se pronuncia esto? Se pronuncia ñu, porque el símbolo, la mascota de GNU es un ñu, GNU, ñu. ¿Cómo se pronuncia esta cosa? Y él decía, la única forma incorrecta de pronunciar GNU es decir Linux. Richard Stallman es un gurú, ¿vale? Y es el que impulsó el software libre, o uno de los que impulsaron el software libre, en mi opinión, él que lo hizo, ¿vale? Y en ese sentido todos le debemos, en primer lugar, un respeto. Y en segundo lugar, escucharle lo que dice, porque muchas de las cosas que dice son muy interesantes y son importantes, ¿vale? Es un ideólogo, además. Y lo mismo, es igual de importante escucharle en ese sentido, porque vamos a aprender de su pensamiento cosas que ni siquiera podíamos imaginar acerca del software libre, ¿vale? Que tienen muchas implicaciones éticas, políticas, etc. Pero por otro lado es muy radical. Y esa es una de las cosas que a mí no me gustan de Richard Stallman. Y estando de acuerdo con él en que GNU es GNU y Linux es Linux y GNU Linux es GNU Linux, demonios, no nos liemos. Es decir, cuando decimos Linux, los blogueros, los youtuberos, los podcasters, nos estamos refiriendo a GNU Linux y no pasa nada. Si lo negásemos a propósito, si discutiésemos eso y dijésemos GNU es una mierda, Linux es Linux y hay que olvidarse de ese nombre, podríamos entrar a debatir, pero es que en mi caso por lo menos yo no hago eso y lo menciono en el blog como acabo de enseñaros. Con lo cual, en serio, no veo el problema. No, y me parece que insisto, es facilitar la comprensión a la gente, es ayudar al software libre. Incluso aunque tengamos que obviar de vez en cuando los nombres técnicos de las cosas. Y creo que no pasa nada. Y creo que es beneficioso. Linux, y tenéis que estar de acuerdo, incluso los que me decís que lo llame GNU Linux, Linux es más amable que GNU Linux. Es más accesible y a la gente no le asusta tanto. Es como cuando se dice Mac en lugar de Mac OS. No tiene las mismas implicaciones éticas, lo reconozco. Pero comunicativamente es lo mismo. Y no introduce confusión.
¿de acuerdo? Es simplemente ese punto de vista el que yo empleo cuando en mis vídeos, en mis tutoriales, utilizo el nombre Linux en lugar de GNU Linux, porque lo admito que se llama GNU, pero me parece más cómodo para mí y para mis oyentes, para los que ven los vídeos y los que leen el blog, me parece más cómodo utilizar Linux, es simplemente eso. Hay incluso una otra tercera vía, además de la técnica de la lingüística, está la vía legal. Esto es software libre, está bajo licencia GPL, es mío, puedo llamarle como me dé la gana. Lo dejo ahí, o sea, si yo quisiese llamar a Linux Manolito, no podría venirme ningún abogado a denunciarme. Puedo llamarle como quiera, es mi contenido y es mi programa. Esto es medio broma, ¿vale? No, evidentemente no voy a ponerme en ese extremo, pero os quiero decir que imponer o tratar de imponer cosas en el mundo del software libre no tiene sentido, incluso aunque tengáis razón. ¿Me entendéis? Estáis en lo cierto, pero no pasa nada por llamarle Linux. Si tenéis que admitirlos, que lo discutís, que podamos llamarle como queramos. Porque la cosa funciona así en el software libre. No hay imposiciones posibles. Ni Richard Stallman puede imponerme a mí que lo llame de una determinada manera. No puede decir nada. Nada. Con lo cual, espero que quede clara mi posición, porque es muy muy sencilla. Por un lado, ¿vale? Respeto a los que llaman GNU Linux a GNU Linux. Admito que se llama así, que es la nomenclatura oficial de este software. Lo admito, ¿vale? Tercero, voy a seguir utilizando este nombre Linux abreviado de GNU Linux en los contenidos de mi tutorial y de mi blog cuando me apetezca o cuando lo considere necesario. Por una cuestión meramente de comunicación, porque me parece más útil. Y cuarto, pido disculpas a todos aquellos a los que pueda ofender utilizar una terminología incorrecta cuando denomino a las cosas en el blog o en el canal de YouTube. Eso es importante. Si alguien se ofende, pues lo siento. Pero creo que mi posición es bastante razonable. No lo hago por desconocimiento y no lo hago con dolo, no lo hago con intención de dañar o de ignorar algo que es real, ¿vale? Que es el nombre que recibe este software. Con lo cual, esa es mi posición, espero que haya quedado claro y a partir de ahora, cuando reciba ese mensaje, que lo recibiré en X tiempo, porque esto es cíclico, ocurre una vez al mes aproximadamente, la próxima vez que lo reciba, como os digo, no voy a contestar por escrito y si me apetece contestarlo, mandaré el enlace de este vídeo para que podáis acceder a mi posición ideológica respecto a este asunto, que es un tema interesante además, da para hablar, con unas cervezas delante, pero que tampoco me parece que sea motivo como para llegar a cabrearse, es decir, a ofenderse por esto, pero si alguien lo hace, si alguien se ofende, pues le pido humildemente que me perdone. Una vez aclarado esto, pues nada, yo seguiré llamando las cosas de esta forma por las razones que acabo de exponer, pero advirtiendo a todos los que vean mis vídeos que Linux es una forma abreviada de llamar a GNU Linux, que es la unión del núcleo Linux, el kernel, con toda una serie de programas y de software que son GNU, ¿vale? GNU, que es GNU is not Unix, ¿vale? Toda esta serie de programas que trataban de emular el sistema operativo Unix y que no tenían núcleo y que se unieron con el núcleo Linux para formar GNU Linux, que es este ejemplo que vemos aquí de sistema operativo, Ubuntu, basado en Debian, todo esto, esta mierda de CentOS, de Red Hat y tal, todo esto es GNU Linux, ¿vale? ¿Aclarado está? Espero que sí. Y si no, seguiré escribiendo. Ya está, esto es todo. Nos veremos en el siguiente videotutorial o en el siguiente vlog, si da tema para ello. Y os agradezco, como de costumbre, los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.